Hola a todos y a todas. Volvemos aquí a las preguntas titiritescas. Y hoy vamos a hacer una gran pregunta. ¿Existe realmente un teatro de títeres feminista? Pues yo, como hombre, les voy a responder a todas ustedes, mujeres, si existe o no un teatro feminista de mujeres. Porque pues yo lo sé, porque soy un titiritero que se pregunta y sé la respuesta como hombre. Oh, muy interesante, muy interesante. A ver, cuéntanos, ¿qué es ser mujer titiritera feminista? Me interesa. ¿Qué? Lo que faltaba, el titiritero progre que habla de feminismo. Adelante, a ver qué nos cuentas. ¿Cómo? Uè, Edwin, aspe! A parlare del teatro femminista dei títeres. Fallo fare a noi, che siamo femmina de títeres. Mujeres titiriteras que hablan de teatro de mujeres titiriteras. ¿O no? ¿Qué? ¿Feminismo en los títeres hablado por un hombre? Edwin, hold up. What do you know about being a woman in puppetry? You can't speak to this. A ver, ¿qué es el teatro de títeres feminista? Bueno, voy a ser muy práctica porque, bueno, para empezar, el teatro, ya sea de títeres o no, es representación y se usa para representar las emociones humanas, las fantasías y sobre todo ha servido como arma de combate mediante la denuncia. El teatro de actores o de títeres feminista es aquel que tiene por objetivo y como tema principal denunciar las injusticias y las agresiones que las mujeres han tenido en diferentes momentos históricos y las que seguimos teniendo. En lo particular, yo no hago teatro de títeres feminista. Sin embargo, mis obras sí tienen ciertos elementos y ciertas simbologías que, bueno, depende mucho de la lectura que se le dé, si es intencionada o no. Por ejemplo, en mi último espectáculo, que se llama además Adán, trata más acerca sobre la búsqueda de la felicidad y de la insatisfacción crónica, pero yo lo hago todo, me refiero a que yo lo escribí, yo lo produje, yo lo construí, yo lo sigo gestionando y viajo la mayoría de las veces sola. Yo me conecto y además en escena soy la única actriz que manipula completamente la iluminación y el audio. En ese sentido, mi participación feminista está ahí porque muchas veces la gente se acerca y se asombra y se admira, ¿no? de que alguien pueda hacer todo esto a la vez, ¿no? Y en este caso que sea una mujer, bueno, pues me genera como mucho contento, ¿no? De saber que contribuyo a pensar que las personas sepan, ¿no? Que de lo que somos capaces. Y ese es ahora lo que estoy haciendo, mi trabajo en general. Bye. ¿Qué? ¿Feminismo en los títeres hablado por un hombre? Casa de los Títeres Morini es un proyecto donde se vive el feminismo y donde se lleva a la vida artística y cotidiana. Pues ahora vamos a platicar un poco de las aristas o las dimensiones en las que puede aplicar el feminismo en el teatro de títeres.
Yo, bueno, soy la creadora de un proyecto que se llama Monini. Monini es una compañía de títeres que después de 21 años llegó a consolidarse un poco con la formación de Casa de los Títeres Monini. El ser titiritera yo podría dividirlo en unas pequeñas áreas que podrían ser el ser dramaturga, el ser directora, el ser constructora y el ser manipuladora de títeres y el ser gestora. La mujer regularmente en el teatro de títeres ancestralmente se ha dedicado a hacer vestuarios, ropitas, a adecuar cosas para el teatrino. La construcción un poquito más compleja en cuanto a mecanismos, tallados de madera y todo, regularmente la ha realizado el varón históricamente. Eso ya dejó de ser hace mucho tiempo. Yo construyo títeres, construyo mecanismos de títeres y pienso que cada vez nosotros debemos de ir retomando estos ámbitos donde hay una falta de conocimiento y de reconocimiento hacia las titiriteras constructoras. Yo he ido a encuentros titiriteros de puras mujeres, de mujeres gestoras de festivales, directoras, manipuladoras, donde somos puras mujeres y todas cargamos, todas vamos de lugar en lugar, nos quedamos, nos cuidamos entre todas, nos quedamos en lugares que yo nunca me imaginé que iba a dormir y con tal de ir tomando este sueño que son los títeres en femenino, los títeres hechos y realizados y ejecutados por mujeres. Las gestoras culturales es un poquito más común porque se le deja a la mujer este ámbito administrativo, por así decirlo, que es un poquito más fácil de concebir a la mujer, ¿no? Y sí hay muchísimas mujeres gestoras, realizadoras de festivales, que venden, que generan espacios para la presentación de los títeres. Yo sí creo que como mujeres titiriteras tenemos una gran responsabilidad social, porque cuando una mujer trata de sobresalir en un ambiente que está manejado principalmente por hombres, es un acto político, es un acto revolucionario, dejar escuela, sobrevivir a todo este ambiente. Tenemos que tener mucha conciencia sobre la escuela que dejamos en las mujeres, sobre todos los detalles, tener mucha conciencia en la piel sobre lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo. Entonces, el ser feminista, el tener los valores de la mujer, tiene que ver con hacer un equipo de mujeres, generar ambientes de confianza, dejar escuela, socialmente que seamos percibidas como lo que somos, mujeres cabezas de proyecto, creadoras y que sustentamos económicamente, políticamente, ideológicamente y artísticamente proyectos y que estamos conscientes de ellos, que no son algo al azar o una casualidad o que no tenemos conciencia. Nosotras tenemos toda la conciencia de todo esto que estamos generando y que estamos sustentando día a día y que debemos de ser visibles ante las nuevas generaciones, tanto hombres como mujeres, de que se está haciendo un trabajo constante, de que hay una conciencia sobre todo lo que históricamente a la mujer se le ha ubicado. Ya no queremos esos estereotipos, ya no estamos dispuestas a seguirlos sustentando, queremos romper esas líneas que se han hecho para enmarcar algo que no nos pertenece, que no nos sentimos ni dueñas ni identificadas con una ideología hacia la mujer que no nos va bien. Ahora vamos a presentar el equipo de Casa de los Títeres Monini, que somos puras mujeres y no es una casualidad. Yo soy Liliana López y me encargo de las finanzas en la Casa de los Títeres Monini. Para mí trabajar aquí es una experiencia súper padre porque tomando en cuenta de que somos puras mujeres es un ambiente súper padre, nos llevamos todas muy bien y creo que la comunicación es muy sencilla. Para mí una de las mayores motivaciones de trabajar aquí es saber que mi jefa Sandra me motiva demasiado a la creatividad, conociendo todo su trabajo. Me da mucha motivación para poder yo ejercer mi propio negocio y echarle muchas ganas a mi trabajo. Mi nombre es Carmina, soy técnico de luces y sonido en Casa de los Títeres Monini y pues para mí trabajar aquí es una experiencia que se queda toda la vida. Trabajar en un grupo de mujeres es algo increíble y más aquí pues en Casa de los Títeres somos un grupo muy heterogéneo.
Somos mujeres de diferentes edades, todas diferentes historias y todas tenemos un puesto de poder aquí. Nadie nos dice qué hacer, tomamos decisiones, nos protegemos y movemos perfectamente Casa de los Títeres desde las luces hasta taquilla. Atendemos a los clientes y pues movemos este proyecto. Hola, mi nombre es Isabela, yo soy la encargada de dar acceso al foro a las personas y para mí trabajar en este lugar es una gran inspiración al ver aquí a tantas mujeres que son independientes y pues hacen su trabajo, toman sus decisiones por sí mismas y para mí trabajar en un ambiente de mujeres es inspirador, me da confianza y pues sobre todo me enorgullece que mujeres hagan sus propios proyectos y tengan tanta creatividad y sobre todo mi jefa Sandra haga feliz a los niños e inclusive hasta adultos. Hola, yo soy Jocelyn, trabajo en Casa de Títeres Monini, soy titeritera y me encanta trabajar al lado de Sandra Monini y con este grupo de puras mujeres porque se me hace muy padre y muy bonito trabajar del lado de todas estas mujeres emprendedoras que siempre están un paso más de ser alguien mejor y eso motiva a una para tener un círculo donde se trabaja muy agradable, es muy reconfortable trabajar con todas porque siempre estamos tratándonos de dar algo mejor. Entonces para mí es muy emocionante, muy inspirador, muy bonito y aparte de todo pues con la jefa que tenemos que siempre nos empuja a dar un poco más y ser mejores cada día. Es nuestra responsabilidad generar ambientes de trabajo donde podamos crecer las mujeres, donde nos sintamos sólidas, donde nos sintamos capaces y donde nos alentemos a enfrentar el mundo laboral. Casa de los Títeres Monini, su dueña, su creadora y su realizadora es una mujer que no trabaja sola, que trabaja con otras mujeres. Creo mucho en apostar a la juventud y porque ellas tienen que ir viendo que es posible realizar proyectos como mujer, que es posible ser cabeza de proyectos, que es posible llegar tan lejos como uno quiera y más allá del discurso tenemos que llevarlo a la práctica. Esto es Casa de los Títeres Monini. Es un proyecto creado, fundado y desarrollado por una mujer. 2, 1, grabando. Hola a todos y todas. Soy María Teresa Trentín de la compañía Brujerías de Papel. Llevo 20 años trabajando en el teatro de figuras y quiero compartir con ustedes mi visión, mi forma de pensar a propósito de la estética y con enfoque feminista, la estética en teatro con títeres con enfoque feminista. Vamos a hacer unas premisas. Los espectáculos de teatro con títeres son, el lenguaje dominante es un lenguaje visual. Cada títere se vuelve un símbolo, ¿sí? Y la segunda premisa que quiero hacer es que la imagen plástica que elegimos tiene, queramos o no queramos, un enfoque político. Se quiera o no se quiera, digamos, voluntario o involuntario, pero ahí está. Va. Luego empiezo a pensar a los espectáculos que yo veo, o que conozco, o que he visto, o que tengo referencia por redes sociales, etc. El lenguaje que utiliza la mayoría de los espectáculos, tanto la dramaturgia como el lenguaje escénico, es un lenguaje que está conectado con lo tradicional y con lo costumbrista. ¿Esto qué significa? Esto significa que los modelos que se representan en estos espectáculos son muy cercanos a los estereotipos sexistas, sobre todo cuando hablamos de figuras femeninas. Entonces, en estos espectáculos no se va cuestionando la situación de la mujer de una forma consciente y politizada, ¿sí? Se va representando una y otra vez ese imaginario patriarcal que nos arrastramos en las películas, en los comerciales, en las series, en cierta literatura, si no la mayoría, ¿sí? Entonces,
justo, ¿no? Justo los espectáculos que hacen, reproponen esas figuritas encajadas perfectamente en un imaginario colectivo impregnado de prejuicios, de violencia, que nos atas a nosotras las mujeres a roles, ¿sí? Bien determinados, ¿sí? Prácticamente en la mayoría de los espectáculos, el enfoque político y el lenguaje, tanto el lenguaje como el enfoque político de género son ausentes, o sea, no hay un lenguaje que tenga un enfoque político. Lo dije un poco enredado, pero quiero decir, tanto en los espectáculos, tanto en el lenguaje como en la parte estética, el enfoque político de género es ausente. Disculpen el enredo, pero ahorita creo que quedó más claro, ¿sí? ¿Por qué? No lo sé. Quizás porque esas figuras, esos títeras, llamámosla, esos títeres femeninos, provocan la risa con facilidad. Entonces, pues ya está, el espectáculo da risa, el espectáculo funciona, ¿no? Creo que el teatro de figuras animadas tiene un montón de posibilidades. Creo que podemos salirnos, sobre todo las mujeres que deseamos y que tomamos, que nos encargamos un poco, ¿no?, de salir de estos estereotipos. Creo que podemos, hay muchas posibilidades. Nuestra intuición creativa, nuestra capacidad es muy grande y entonces es necesario que busquemos una simbología que respete nuestra dignidad de mujeres, ¿sí? Para hacer esto, pues creo que lo primero es tomar conciencia, o sea, darnos cuenta exactamente de cómo somos representadas y si es lo que queremos, ¿sí? Muchas veces nosotras mismas somos las que nos ocupamos y nos dedicamos a pintar, a ponerle el pelo, a vestir, ¿sí? Porque son de las cosas como permitidas dentro de nuestro género, ¿sí? Entonces, quizás sea el momento de cuestionarnos y cuestionar la imagen que vamos proponiendo, ¿sí? Esto es un poco lo que quiero decir. Necesitamos justo tomar conciencia y ver si lo que está en el teatro de títere es lo que me representa. Yo no me siento representada por la princesa raptada que espera la salvación del príncipe azul. No me siento, por ejemplo, representada solo por la bruja o la hada, ¿sí? Porque de esa forma mi lado racional, mi lado pensante queda debajo, ¿no? Es puro instinto, pura intuición, no, tampoco eso. O la niña bonita, ingenua, ¿sí? Sin malicia, o sea, no, ¿sí? Soy una mujer que tiene una cierta edad, que tiene una capacidad de ir más allá de la nenita, ¿no? O la mujer hermosa y perfecta, ¿no? Pues somos un conjunto, ¿no?, de imperfecciones que pueden ser muy hermosas, pero pues no somos esa perfección que siempre nos persigue por toda la vida, la mujer perfecta, la mamá perfecta, la esposa perfecta, la titiritera perfecta o la títera perfecta. No me siento la femme fatale, no me siento la mamá, ni la santa, ni la puta, ni la inestable, ni la que se enoja, ni la temorosa, ni la que grita sin control porque tiene mucho miedo, no. Todo eso no me representa, ¿sí? Me siento otras cosas. Entonces, yo, como mujer titiritera feminista, deseo compartirle esto. Busquemos otras formas de representarnos. Busquemos otra forma de rescatarnos nosotras como mujeres, ¿sí? También porque muchas veces estas figuritas, estos títeres, terminan enfrente de un público infantil, ¿sí? Un público infantil que pues absorbe mucho y estas figuras, estos espectáculos terminan reafirmando los papeles, los roles, ¿sí?, los estereotipos, y termina perpetuando de alguna manera o aceptando más bien la violencia que vivimos y que atraviesa nuestros cuerpos. Entonces, una herramienta que tenemos como mujeres titiriteras para empezar a cambiar las cosas es cambiar nuestro lenguaje, tener atención al lenguaje que utilizamos, tanto verbal, porque se puede utilizar un lenguaje no sexista verbal sin caer en algo
aburrido o formas que fastidian, ¿no? Se puede buscar. Y el lenguaje simbólico visual. Este es como mi deseo que pues tomemos conciencias, que agarramos fuerza y que podamos de alguna forma cambiar, poner unos títeres que nos representen como mujeres con dignidad. Muchas gracias. Bueno, yo realmente me cuestiono si existe o no un teatro feminista de títeres. Me lo cuestiono tal vez porque no he visto un espectáculo que yo considere que sea feminista en sí, o en todo caso porque no he visto un espectáculo que hable sobre ese tema en particular. O sea, cuentan una historia y sí, puede tener cruzado algo de feminismo, pero en sí, como un panfleto, digamos, yo no he visto teatro de títeres feminista, así no. A veces cuando yo escucho hablar algunas de mis congéneres, dar algunos argumentos que se suponen son feministas, yo desearía no ser feminista. Voy a sonar horrible, pero más bien que me pasen de una vez un par de agujas y aprenda a tejer tapetes, porque no me siento, no. Desde ese parámetro yo no me siento entonces feminista. Hay cosas que no comparto. Yo creo que estamos ya en otros tiempos, por lo menos en mi contexto, en Costa Rica, donde yo vivo, hay otras cosas ya que quiere pedir, y hay otros discursos, otras cosas que ya me parece que quedan en el pasado, porque realmente ya no, al menos no es una mayoría de mujeres la que lo vive. Creo que tal vez habría que distinguir en ese sentido de feminista y open mind. Y cuando digo feminista y open mind es que hay muchas cosas que se cruzan, porque es cómo vivís la vida, cómo la percibís, cómo la ves y cómo la presentas dentro de tus espectáculos. Eso es un criterio. Sí pienso que hay una idealización de la titiritera. Tal vez me equivoque y no es solo de la mujer titiritera, sino también de los hombres titiriteros. Tal vez las personas, porque piensan que trabajamos en gran mayoría con niños, nos idealizan. No sé finalmente si esto es por ese público al que nos dirigimos o porque somos adultos como muñecos. En el caso mío, a veces he percibido de la gente que nos contrata, o se nos acerca, etcétera, ya como artistas, que lo ven a uno más o menos como la niña pochita. Si eso no les dice nada a ustedes, la niña pochita, por lo menos en Costa Rica, es esa maestra de escuela rural, anciana, que predica valores y corrige a los niños y bueno, que ve la vida de esa manera. Yo no soy la niña pochita, tengo una manera muy diferente de ver el mundo y probablemente si alguien del público ve este video, tal vez me quede sin trabajo, por lo menos con algún sector. Yo estoy a favor del matrimonio igualitario, soy atea y deseo un país laico, porque Costa Rica es católica oficialmente. Estoy a favor de la legalización de la marihuana, del aborto. Todas esas cosas no significan que yo esté deseando hacerlas, ¿verdad? O sea, no necesita uno ser una persona negra para reclamar esas cosas, ¿verdad? Contra el racismo, cosas así, o sea, no, pero yo creo que son derechos humanos y yo pienso así. Y en mis espectáculos pues yo no hago panfleto de esto, pero se cruzan cosas por ahí cuando hablo, o las historias que presento, o cómo es un personaje, o el trasfondo del personaje, pero ahí está cuando
Hace unos 7 años hicimos un espectáculo que se llama Olivia y el sombrero mágico. Olivia es una adaptación de un cuento llamado Toribio y el sombrero mágico, de la escritora alemana Angel Schuba, supongo que se dice así. Pero al nosotros haber decidido cambiar el personaje de un hombre por una mujer, la historia también cambió. Y sí hay cosas de feminismo que se cruzan dentro de la historia gracias a este personaje, porque al tener este personaje mujer, hay cosas que cambian alrededor y que uno tiene que justificar, digamos, dentro de la historia también. Esta es la historia, en el cuento al menos, es la historia de un hombre que encuentra un sombrero mágico que cumple sus deseos. Y entonces el tipo pide las cosas más extrañas, pero que lo hacen profundamente feliz. Entonces el cuento va más dirigido hacia una crítica, hacia el consumismo, que sobre el feminismo. Pero claro, cuando nosotros le demos vuelta al cuento haciendo el personaje una mujer, todo cambia, porque entonces a los hombres se les permite algunas cosas y se le exige también otras cosas, se le exige ser el macho proveedor, se le exige ser el fuerte, se le exige un montón de historias. Tampoco la cosa es tan fácil para los hombres, hay que verlo de ahí, aunque tengan otros privilegios. Con el caso de Olivia, el Toribio, pues esta mirada que había de hombre más loco, bueno, las cosas que pide, porque pide eso, si podría pedir plata, o podría hacerse millonario, o podría, etc., se convierten más bien en preguntas de ¿por qué no deseas un marido? ¿Por qué no deseas tetas? Un buen culo, ¿verdad? O sea, estereotipos que se le exigen a la mujer socialmente, al menos en nuestra sociedad occidental, y que en esta historia a ella tampoco le interesa, pero entonces de pronto eso no se hace ver como una crítica al consumismo, sino un estereotipo de mujer que se le exige ser y con el que ella no cumple. Es profesional, vive sola, hay uno de los vecinos que sube ahí a visitarla y tratar de echarle el cuento, pero ella está feliz sola, con su gato, no le tiene interés en estar casada con nadie ni en noviar con nadie. Y eso socialmente se le critica si ya tienes una edad y estás sola, porque es mujer. Entonces en la historia se cambió todo, o se cambió en todo caso, cosas con el simple hecho de ser un personaje mujer la protagonista de esta historia. Una anécdota machista. Hace unos años estaba haciendo un taller de construcción de marionetas y en un momento teníamos que compartir herramientas porque no teníamos suficientes herramientas en el grupo y era un grupo numeroso de gente, y resultó ser que tenía que cortar un palo con una Dremel. Claro, me le voy a cortar los compañeros con los que estaba, porque yo era la única mujer en el grupo, por lo menos en el que teníamos que compartir esa herramienta en específico. Cada vez que yo acercaba la Dremel, ellos hacían ¡ay! Claro, yo no entendí que era la mierda. Yo no me decía, ¿qué le pasa a estos maes? Y claro, después entendí que el tema es que era una mujer con una herramienta eléctrica en las manos. Y para ellos, las mujeres no pueden, no saben, no deben tocar herramientas. Bueno, obviamente eso, cuando lo aterricé y entendí hacia dónde iba el comportamiento de ellos, pues obviamente que me molestó. Y sobre todo me molestó porque yo ya les llevaba kilometraje en construcción de muñecos, en creación de espectáculos de títere. Y claro, me di cuenta finalmente que ese es el contexto en el que vivo y que me voy a encontrar con esos y me seguiré encontrando con esos. Pero yo tengo otras cosas para defenderme desde ahí. Soy Ana del colectivo Cuerda Floja. ¿Existe un teatro feminista? Bueno, en Durango como tal no existe el teatro feminista,
pero sería muy agradable explorarlo. Hay bastantes personajes duranguenses que nos pueden dar pautas. Por ejemplo, Valentina Ramírez, que hace poco hubo ahí una nota en redes sociales que hablaba de ella y la mencionaban como la Mulan mexicana, una mujer revolucionaria que se viste de hombre para estar en las fuerzas de la revolución. Incluso se dice que llegó a ser teniente. Otro personaje, como muchos que hay, es Hermila Galindo, que fue una maestra política, periodista, feminista, que luchó por la igualdad de los derechos en la mujer y por el voto de la mujer. ¿Cómo es tu desenvolvimiento de mujer dentro de una compañía de títeres? Soy la cofundadora y la codirectora del grupo. Mi desenvolvimiento es funcional, fraterno, competitivo. Nos basamos mucho en el respeto, nos escuchamos bastante, aunque en su mayoría está conformado por hombres. De cualquier forma, creo que nos entendemos muy bien. ¿Qué problemas puedes tener que no? Cuando tenemos algún problema en el grupo, sobre todo porque somos de personalidades muy distintas, nos decimos las cosas de frente, de una manera a veces hasta brutal, muy honestos, que hasta ahora es lo que nos ha ayudado a crecer, a ser críticos, a aprender de nuestros errores y decirnos lo que pensamos. ¿Ventajas, desventajas? Tener más manos para trabajar, más mentes creativas para pensar, para elaborar proyectos, para tener discusiones, para intercambiar ideas. ¿Desventajas? El grupo en su mayoría está compuesto por hombres, entonces una de las desventajas es que a veces hace falta la mirada femenina, el compartir temas específicamente femeninos, biológicos o lo que sea, pero pues que no lo haría normalmente con un compañero. ¿Una anécdota en este mundo patriarcal y machista de los títeres? Una anécdota que yo quisiera contar relacionado con el machismo, que para mí de alguna forma lo es el centralismo, ya que bueno, la mayoría de las instituciones están concentradas en la capital. Por ejemplo, el año pasado teníamos que viajar a Arabia Saudita y para hacer el trámite de la visa fue la verdad un caos, porque aparte de que teníamos que movernos todos a la capital para hacer exámenes muy precisos, solicitudes muy precisas de manera personal, pues todavía tenemos que invertir en un viaje de 12 horas para 7 personas, ya que pues, bueno, los vuelos no son muy económicos, más aparte de papelería que nos estuvieron pidiendo en el momento, sin considerar que venimos de otro estado y que tenemos que regresar otra vez a Durango por otra papelería que nos piden en ese momento. Entonces para mí eso sí es como muy, muy molesto, de alguna forma sí me parece un sistema machista, por así decirlo. My name is Monica Lurch. I am a puppeteer and performing artist in New York, and you know, it's a little hard to speak to sexism in the creative field because I find that it can be very insidious, very kind of secretive, and that I'll never know the true extent of how my being a woman has impacted my career, because it feels like the same roles are given to men at a rate that's higher. I see the same men always being cast and working together, and I find it a little frustrating because I feel like I've worked a lot and I have a similar resume and a similar background to them in a lot of cases. Sometimes the same education shaming is still very that we are at a pretty equal caliber in our career. However, because the industry is very network based, there's a lot of in-casting in puppetry, and I find that it feels sometimes like I've hit kind of a wall, where people don't, you know, aren't giving me jobs at the same rate that I see a lot of my male colleagues being advanced and being cast in things. I also am concerned sometimes that my job I work as a nude model and I post
kind of provocative and sexual content as part of my artistic work. And I worry that because slut shaming is still very prevalent, that people judge me and don't want to work with me because of my other creative work in that field. This is not something that I think I'll ever fully understand or know, but it's very frustrating to feel like there are just rooms that I can't get access to. Hola a todas y todos. Me llamo Irene Vecchia y soy una titiritera, una guaratellara. O sea, hago títeres con Pulcinella, contando las historias de Pulcinella. Vivo en Nápoles, en Italia, y estoy aquí hablando un poquito con vosotros porque Edwin, mi amigo, me preguntó de hablar de mi experiencia como mujer titiritera en un mundo que es lo de Pulcinella y de los títeres en general. Bueno, yo empecé hace 20 años encontrando Pulcinella y en esta época yo no era la única mujer acercándose a Pulcinella y todavía antes entre los maestros que nos enseñaran tenía ya una mujer que llevaba Pulcinella en sus manos y no era la única. Entonces ya desde el principio para mí no ha sido algo incorruptible entrar en esta historia, en esta antigua tradición. Pero sí que se trata, digamos, por la mayoría de un teatro que ha sido llevado por familias y por hombres por mucho tiempo. Pero esto también no podemos ser cierto, porque lo que sabemos son los nombres de titiriteros de la segunda mitad del 1900, porque lo que ha pasado antes es algo totalmente que no podemos saber, no hay nombres. Y en 600 años de titiriteros transmitiendo esa tradición, por cierto, habrá tenido mujeres. Lo que podemos hablar entonces es que la cuestión femenina o feminista, no sé cómo decir, no es un asunto propiamente del teatro de títeres o del teatro, sino que es una cuestión de la sociedad en que vivimos y que trata y tenemos que tratar de la posición en que las mujeres se encuentran, de dónde viene y hacia dónde vamos como sociedad y en la posición que las mujeres tienen. Porque claro, era un teatro de calle y además que mujeres no estaban solitas trabajando en la calle, era tanto en las cuestiones familiares de compañía de titiriteros, tanto en un espectáculo unipersonal como lo de Pulcinella, digamos, la mujer de pronto tenía que cuidar de los niños, de la familia, de cosas de la casa, y esto claro que se llevaba el tiempo. Ya cuando yo empecé como artista, en mi principio de percurso artístico, podía elegir de destinar mi tiempo a hacer esta búsqueda en los títeres, en Pulcinella y todo lo que pertenece a un percurso artístico. Y por suerte de todos y de todas, ya en este 20 años de que yo he empezado hasta hoy, hay muchas más mujeres acercándose a este teatro y mucha compañía de mujeres, solista o de compañía con más personas. Y por ejemplo, hay una novela que es del final del 1800 que se llama El titiritero del puerto, una novela italiana que empieza con la historia de esta hija de un titiritero que, pues que el padre está enfermo, baja a trabajar con los títeres y el teatrino del padre. Y de aquí empieza su aventura de la novela. Entonces esta es una testimonianza que tampoco es fantástica, sino que es real, que tenía mujeres actuando en los títeres. Cuando yo encontré Pulcinella eran ya
era el 2000 y ahí empecé mi percurso artístico. Y en este 20 años veo que hay muchas más compañías de titiriteras, de mujeres haciendo títeres. Y esto por suerte de todos y de todas. Y en mis espectáculos que hablan en el lenguaje de Pulcinella, que pero no son tradicionales, siempre me encontró a tratar de la temática de la violencia y de cómo las relaciones de poder y de violencia afectan a las mujeres. Y este lenguaje que tienen los títeres es súper poderoso en esto. Pulcinella es algo todavía más especial. Pulcinella tiene una voz muy específica que es igual si soy yo manejándolo o si es un titiritero hombre. Entonces es algo que está superior a nosotros. Su voz es su voz. Y esto es significativo de cómo es algo de muy simbólico. Y los símbolos son universales y accionan dentro de nuestra conciencia, en el profundo. Entonces la fuerza simbólica de este teatro, la que mueve el público y los titiriteros en cualquier rincón del mundo estamos, es algo que está fuera del espacio y del tiempo. ¿Qué pasa? Que las historias de Pulcinella, las historias que pasa Pulcinella, son todos conflictos. Son personajes que vienen a molestar Pulcinella. La única figura femenina, Teresina, es la sua enamorada. Está fuera de estos conflictos. Es el empiezo y el final del espectáculo, como una forma de conjunción después de la catarsis de esos conflictos. Es la motivación porque Pulcinella, empezando a cantar, se enfrenta con estas molestias, estos conflictos, y peleándolo con el bastón, se va alejando de estos problemas. Y esto también porque es una pregunta siempre, algunas veces nos hacen. Porque la única figura femenina solo está en el principio y el final. Porque hablamos de símbolo. Y la enamorada, la figura femenina, no está ahí encarnando un poder violento. Sino el contrario. Que es la motivación, es la que deja que pone en marcha la fuerza vital de Pulcinella. En el último espectáculo que hice, La Luna y Pulcinella, Pulcinella para alcanzar Teresina, que está en la luna, se convierte en mujer. Y desde este momento le pasa a Pulcinella todos los problemas que pasan a la mujer. Y hablamos sobre todo de violencia y poder. Entonces, si tratamos que el machismo es una negación, es violencia, es propiedad privada, y que el feminismo de otro lado es la afirmación de los derechos y la autonomía, entre estos puntos el espectáculo de Guaratelle se pone al lado del feminismo, pero Pulcinella no es ni machista ni feminista, porque es una fuerza. Y el espectáculo de Guaratelle con Pulcinella es una reflexión que tenemos los humanos de oscilar entre dos puntos. Y como estos dos puntos, los otros, de las problemáticas que nos afectan en la vida. Entonces el movimiento lo hacemos nosotros como seres humanos, no es de Pulcinella. Pulcinella hace su fuerza y su autenticidad. Y los golpes de las cachiporras que él da son como retoques para nuestra conciencia humana, como individuos y como sociedad. Entonces,
la posición de Pulcinella no es ideológica, sino que es una práctica. Y dentro de esta práctica, que es el espectáculo, es que repetimos el movimiento es del público que ve estos objetos que tienen vida, y entre conflictos puede elegir la posición en que situarse en el mundo. Y esta elección, esta opinación es la fuerza de este teatro y la única opción que tenemos como seres humanos para estar presentes y aprender del pasado y elegir el camino que sea sostenible en relatos con los otros humanos, en relación con la naturaleza y en relación con la vida. Aquí está Edwin. Questo tenía que decir. Pero no sé, después de toda esta palabra, casi me siento más confundida que antes. Y además, tengo hambre. Signore e signori, lo spettacolo è finito. Buona giornata e buon appetito!